al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola, hola, buenas noches, es viernes, gracias por estar en esta cita que tenemos cada semana. Bienvenidos al Andén, para que no atropellen tu opinión. Soy Camila Carvajal, con Marcela Puente siempre es un gusto acompañarlos para hablar de política, de jóvenes y de lo que está pasando previo a las elecciones. Marcela, buenas noches, bienvenida al Andén. Hola Camila, buenas noches para usted y para nuestros oyentes y seguidores. Y ya estamos ahora sí en la recta final, los días contados para ir a las urnas, para elegir nuevo Congreso y para votar también las 3 consultas interpartidistas. Y por eso este será un programa distinto en el que hablaremos exclusivamente de política, de lo que pasa en las campañas y escucharemos a los protagonistas, a los candidatos. Claro, porque hay que abrir los micrófonos, Camila, y que los jóvenes también conozcan esas propuestas, quienes están allí como opciones para tomar una decisión. El tiempo es muy corto para lograr leer las propuestas de todos los candidatos, son muchísimos, pero sin duda hay que tomarse la tarea y aquí les vamos a ayudar un poquito poniéndoles algunos nombres para que ustedes escuchen y tomen una decisión. Pues vamos a hablar de las coaliciones, de lo que está pasando con candidatos al Congreso de la República, de lo que está pasando con otros aspirantes a la presidencia, que no participan en consultas, pero que se están reuniendo con expresidentes, con exministros, intentando buscar apoyos todos antes de llegar a las urnas. Está interesante, Camila, qué semana tan movida. La semana pasada teníamos varios datos de cómo se han movido las campañas, pero esta semana sí que se dieron muchos cafés, muchas reuniones, muchas llamadas y estuvo movida la campaña. De eso vamos a hablar en segundos. Bienvenidos, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Seguimos en El Andén, en este viernes, suba hacia el andén para que no atropellen su opinión. Como siempre, Marcela, la pregunta del día. Una pregunta que tiene que ver con la jornada que tendremos el próximo 13 de marzo en las urnas, donde se elegirá Congreso, pero además hay coaliciones que van a seleccionar a sus candidatos a la presidencia y por eso la pregunta del día es, ¿usted va a votar en las consultas interpartidistas del 13 de marzo? Recuerde que puede opinar en nuestras redes sociales con el numeral El Andén. Y mientras recibimos sus opiniones para saber si usted va a votar no solo por candidatos al Congreso de la República, sino que va a pedir o no la consulta, hay 3 opciones. Ahí hay que hacer la pedagogía, Camila, porque la gente sí no sabe que ese día no le van a entregar las tarjetas de las consultas. Hay que pedirla. Si usted quiere votar, tiene que llevar claro por cuál quiere votar y decirle al jurado en su mesa que le entregue esa tarjeta para que usted ejerza su derecho al voto. A propósito de esas consultas y de los precandidatos que se están jugando ser el representante de varios partidos políticos y pasar a lo que ya será la prueba final en las elecciones presidenciales, pues vamos a conversar de mitos, de aquellos, de alguna manera, refranes que se están ya volviendo tan populares, Marcela, que están calificando a los candidatos y que pues no sabemos si son, como dicen ellos mismos, algún fantasma que los ha perseguido en la campaña o si en realidad pues hace parte de una estrategia política que tienen en esta campaña en las coaliciones. Esto es más o menos como un acertijo. ¿Cuál es la verdadera identidad que está detrás de los candidatos? Casi como con los superhéroes, que quién está detrás del disfraz, y acá esa es tal vez la pregunta. Nos hemos dedicado mucho a hablar de mecánica política en esta campaña y esto se traduce por supuesto en unos roles que se están representando en los candidatos que hoy están en las consultas, pero también aspirando para primera vuelta. Y entonces, como queremos descifrar a los candidatos, ¿le parece si nombramos y si invitamos a 2 grandes analistas políticos a que se suban al andén este viernes? Y que están muy involucrados en la campaña de las consultas. Si le parece, empecemos con las mujeres. Empecemos con Marla Gutiérrez, quien es muy conocida en las redes sociales, también ya es panelista aquí en El Andén y está muy de cerca siguiendo y acompañando la campaña de Alejandro Gaviria. Hola Marla, buenas noches. Buenas noches, un saludo para ustedes, un saludo para Andrés y gracias por subirnos al andén esta noche para hablar de tantos temas importantes y sobre todo por estar aquí con Andrés, que tenemos opiniones tan diferentes, ¿no? Exactamente, habla Marla, buenas noches, de Andrés Carmona, que es también un analista político que está en otra orilla, ya nos va a contar, distinta a la de Marla, y que esa es la intención, que podamos debatir con las ideas de lo que está pasando a una semana de ir a las urnas. Andrés, bienvenido al andén.
Pues Camila, Marcela, muy contento de estar aquí, muy buenas noches. Felicitarlas primero por esta nueva etapa que ustedes están en el andén de Blue Radio y qué bueno compartir con ustedes este momento previo a las elecciones. Un saludo a Marla. Sí, tenemos ciertas discrepancias en la forma actual, pero bueno, digamos que le doy un saludo muy cordial y muy afectuoso. Si les parece, arranquemos, Marcela, con uno de esos temas que ha dado mucho de qué hablar esta semana, precisamente antes de elecciones. El expresidente César Gaviria se ha reunido en las últimas horas con muchos de los políticos colombianos. Mire, lo hizo inicialmente con Gustavo Petro. ¿Se acuerda el café esta semana que fue protagonista de la agenda noticiosa? Una de las noticias políticas de la semana y de la campaña. Ya lo había hecho también con Alejandro Gaviria. Sí, señora, con quien está recomponiendo relaciones, porque acuérdese de la pelea que tuvieron en noviembre del año pasado, y él, pues, muchos dicen en el Partido Liberal, no hay un candidato que represente mejor las ideas liberales que Alejandro Gaviria, entonces ahí se están tendiendo puentes para recomponer esa fracturada relación. Y súmele a Gilberto Murillo, el exministro que también se sentó en el café con el expresidente. Y con un rol diferente, ¿no? Porque los otros tienen perfil de candidato, pero a la presidencia. Este suena más como una fórmula vicepresidencial. Y entonces son tantas reuniones que es inevitable preguntarse si el expresidente Gaviria, a él se le suma al Partido Liberal, estaría poniendo, como se dice popularmente, un huevito en cada canasta, esperando los resultados de las consultas. Andrés, ¿usted qué cree? ¿El Partido Liberal le está apostando a todas las consultas para después tomar decisiones? Bueno, es complejo, digamos, de decir esto. Por supuesto, uno se espera estas actitudes del líder liberal César Gaviria, pues porque es su forma de actuar. Su forma de actuar, él representa una forma de hacer política que ya está caduca en Colombia, él representa un modelo económico que está caduco y pues está buscando la forma de entrar en ese parangón de los candidatos. Pero yo creo que el verdadero problema no es ese, el problema es los que le están haciendo, digamos, el juego a un personaje como César Gaviria y que aprovechan el punto para mostrarse como el verdadero cambio. Ese es el verdadero problema de fondo. El problema no es César Gaviria, si se está reuniendo o no, eso. Es quienes en ese marco, y ustedes han mencionado dos casos, se reúnen con él y salen a decir pues de que son la demostración del cambio transformador, que son una cosa totalmente distinta, o que simplemente se están reuniendo a tomar té con galletas. Eso yo, la verdad, uno no se reúne en política 3 semanas antes si no hay nada a cambio, si no hay una discusión política electoral de fondo. Entonces, pues ese es el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, que en su decisión del pacto él siempre ha dicho yo quiero tener al Partido Liberal, aunque él se presente como la gran renovación, y bueno, aunque está en la coalición en la que estamos, pues que es criticable las reuniones de Alejandro Gaviria con César Gaviria, porque además la discusión con César Gaviria fue una discusión que se dio en el marco de la creación de Centro Esperanza en el tema del cónclave, ¿sí? Recordarle a los oyentes que cuando nace Centro Esperanza, bueno, primero su paso previo, que era la coalición de la esperanza, durante 2 años dijimos, este es un proyecto sin los partidos tradicionales, sin los líderes políticos tradicionales, este es un proyecto de cambio sereno, alejado de los extremos, y una de las discusiones que se dio en el famoso cónclave que generó la creación de la coalición Centro Esperanza y que se discutió con el candidato Alejandro Gaviria, era si él ya había roto esos lazos con César Gaviria, y eso hablaban de peleas, que eso ya se había roto. Entonces, que otra vez el jefe liberal esté tratando de mover sus fuerzas, tratando de concertar algo político, pues con Alejandro Gaviria pues es altamente criticable en el marco de la coalición y va en contra de los propios acuerdos a los que llegaron los precandidatos de la coalición Centro Esperanza. Entonces, por eso digo, en ese caso el problema no es si César Gaviria se reúne con alguno de ellos, el problema realmente es estos candidatos le están diciendo al país que son el cambio, que son una opción diferente, y lo que están haciendo es reunirse con una clase política tradicional que nada que ver con esas opciones de cambio. Sí, lo que se dice, que están casi que vendiéndole el alma al demonio, lo dijo Ingrid Pues Betancourt. yo no sé si le están vendiendo el alma al demonio,
Pero... Pues eso es lo que dicen los contradictores de esos candidatos que se han reunido nombre con propio, César lo dice Gaviria. Ingrid Lo dice Betancourt. Ingrid Betancourt. Pero permítame, Andrés, si le preguntamos a Marla también su opinión sobre este tema, porque precisamente el Partido Liberal y todos los partidos tradicionales son culpables de ese descontento ciudadano también que hay, Camila, especialmente de los jóvenes que no quieren saber nada de la política y que es muy difícil encontrar un joven que entienda o que vea con buenos ojos votar, por ejemplo. Por eso las cifras de abstención tan altas de los jóvenes en las elecciones. ¿Usted piensa, Marla, que de pronto estamos satanizando y, como ha dicho Alejandro Gaviria, hay que incluir a todos los sectores y que el Partido Liberal ahí también es válido que esté, pese a todas esas jugadas que está haciendo César Gaviria de intentar ganar por cualquier lado y poner los huevos en las tres canastas? Bueno, yo en primer lugar, yo creo que el descontento de los jóvenes no podemos generalizarlo de tal manera y afirmar que los jóvenes están descontentos con todos los partidos políticos. Creo que, digamos, hay un ambiente y un clima en el que los jóvenes no nos sentimos representados por los partidos políticos, pero dentro de eso hay una gran cantidad de jóvenes que están dentro del Partido Liberal. Lo sé porque incluso yo en algún momento hice parte de las Juventudes Liberales que tienen 1 millón de jóvenes afiliados. ¿Saben qué es 1 millón de jóvenes que estén dentro de un partido, organizados, actuando colectivamente? E incluso se vio demostrado en el tema de los consejos municipales de juventudes, donde el Partido Liberal fue el partido con más votos y los jóvenes de este partido lo hicieron. Entonces creo que no es correcto afirmar que todos los jóvenes del país están en desacuerdo con los partidos políticos tradicionales, cuando incluso, digamos, el partido con más participación política juvenil es el Partido Liberal, y es un hecho, digamos, demostrado en las urnas. Ahora, yo creo que, y creo igual que mi candidato, que es Alejandro Gaviria, que tenemos que hablar con todos los sectores. El Partido Liberal actualmente es el partido con más fuerza a nivel nacional. Es la principal fuerza política de este país. Creo que es un error, y aquí estoy hablando como Marla Gutiérrez y como militante del Partido Liberal desde los 17 años, estoy en el Partido Liberal. Creo que es un error dejar que el Partido Liberal se vaya con Petro. En el Partido Liberal hay muchas personas buenas que no hacen parte de estas dinámicas de la política tradicional, que es lo que tanto reprochamos a algunos. Está Juan Carlos Lozada, está Reyes Curi, está Carlos Ardila, está Alejandro. Creo que generalizar y decir que el Partido Liberal es este tema politiquero y satanizar un candidato se reúne con el jefe del partido, lastimosamente es así. Lastimosamente el partido está representado por César Gaviria. Hay muchos, no podemos hacer nada, pero sin lugar a dudas yo creo que esas conversaciones son importantes y de una forma u otra se van a dar. Creo que cualquier persona puede criticarlo esto, en especial los de Dignidad, que lo que han hecho toda la vida es criticar, pero sin lugar a dudas es importante conversar con los políticos. La política se hace con los políticos, y no, con esto no quiero decir que vayamos a dejar que entre en la campaña, porque esta campaña no es mandada por ningún expresidente. Pero Marla, de pronto no suena un poco ingenuo decir que uno se sienta en campaña. Usted sabe lo difícil que es, por ejemplo, que atiendan a los medios de comunicación porque nos dicen la campaña está apretada, no hay tiempo, no hay agenda, y saca tiempo para reunirse con el expresidente César Gaviria. Pero es que el tema con César Gaviria es un tema puntual y lo voy a explicar aquí claramente como persona que estuvo, digamos, y como persona que estaba en el Partido Liberal y resultó damnificada por esta pelea, al punto de tener que retirarme de mis actividades como joven liberal. César Gaviria tuvo una pelea con Alejandro Gaviria, una pelea que en su momento parecía irreconciliable, que fue porque Alejandro tomó la decisión de ir al cónclave y de entrar en la coalición de la esperanza, con lo que él no estuvo de acuerdo. Que fue por lo que se separaron. Alejandro en ese momento dijo: yo no voy a, digamos, esa campaña no es de nadie, sino de nosotros, y las decisiones que tomamos se respetan. César Gaviria terminó muy mal con Alejandro, le tiró el teléfono, discutieron de forma terrible. Yo misma escuché esas discusiones porque yo estaba con Alejandro obviamente muy preocupada, porque en ese momento yo era militante del Partido Liberal, aún lo sigo siendo, pero pues ya no estoy en actividades con el partido. Y yo tomé la decisión en ese punto, me dijeron: ¿estás con la campaña o estás con el Partido Liberal? Porque esto es irreconciliable. Yo era en ese momento la representante del comité de firmas de la campaña de Alejandro, estábamos recogiendo las firmas, que necesitamos 1 millón, y yo dije: me tengo que quedar acá, tengo una responsabilidad jurídica, una responsabilidad moral con la campaña. Luego pasa todo esto, pasa diciembre, y ellos se sientan a reconciliar esas peleas, y no me refiero con esto a un apoyo político, sino simplemente a dialogar sobre lo que pasó en ese momento, porque las formas en la política importan, y Alejandro muy, muy claro lo ha dejado en su ideario, que pueden encontrar en su página.
Entonces creemos que no hay que cazar peleas políticas con nadie, simplemente fue eso, no se debe un apoyo político, esta campaña no es del Partido Liberal, esta campaña no es de nadie, sino de los ciudadanos que votaron, que Marla, firmaron por Alejandro. Pero Marla, con mucho respeto, yo sí le digo que en esto muy elegante la respuesta de abogado, pero aquí hay que también ser honestos en una cosa. Se han reunido con César Gaviria, se han reunido con Germán Vargas Lleras, recibieron el apoyo de Emilio Rey, un gobernador muy polémico. Insisto, cuando nació la Coalición de la Esperanza y las discusiones del famoso cónclave, era que la coalición era un proyecto que rompía con la política tradicional y que rompía con los politiqueros tradicionales. Y ustedes pueden decir y pueden charlar lo que quieran, pero aquí la demostración o lo que hay está trayendo a su campaña apoyos de mucha y dudosa reputación, pero si además tú le sumas que es que entonces queremos hablar con todo el mundo, yo le hago una pregunta a Marla: ¿por qué para reunirse con César Gaviria y con Germán Vargas Lleras y con Emilio Rey sí hay tiempo, sí hay agenda, pero para debatir, por ejemplo, con un compañero de la coalición, o entre comillas, porque ya estamos muy alejados en esa idea de que somos compañeros de coalición, entre Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo, la respuesta siempre ha sido: no hay agenda, no tenemos agenda? Entonces, para ir a tomar café con César Gaviria sí hay tiempo, y con Germán Vargas Lleras y con Emilio Rey sí hay tiempo, pero para debatir, ¿sí? Y debatir los asuntos importantes, debatir el programa, debatir los puntos programáticos que acordamos en la coalición y que en muchos casos también el propio Alejandro ha estado rompiendo y ha estado diciendo que él no está de acuerdo con mucho de eso. Ahí sí no hay tiempo y ahí sí no hay formas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos simplemente reuniones y reuniones casuales para hablar de X o Y situación personal, o estamos hablando también de reuniones políticas en las que se está incluso definiendo qué se va a hacer políticamente y van a ser los apoyos políticos. Porque es que además también yo respeto mucho que el doctor Alejandro diga estos apoyos son individuales, aquí no me están apoyando, pero por ejemplo al doctor Gaviria se le está olvidando y a varios de su campaña y a ti también, Marla, con mucho respeto, que en el acuerdo que está suscrito ante la Registraduría Nacional dice que los apoyos recibidos, ¿sí?, y las alianzas políticas van a ser discutidas con los candidatos con los demás candidatos de la coalición en trato fraterno. Y a la par de eso, los apoyos van a estar sometidos al ganador de la consulta. Yo hago una pregunta: alguien como Sergio Fajardo, alguien como Carlos Amaya o incluso el propio Jorge Enrique Robledo, ¿estaríamos en disposición de recibir a un señor como Jorge Emilio Rey el 14 de marzo o el 14 de marzo, si llega a ganar alguno de ellos, o el señor Rey también en contraproducencia, el señor Rey va a decir: no, yo me meto con Jorge Enrique Robledo ya que ganó la consulta, o yo me meto con Sergio Fajardo o con Carlos Amaya o con Juan Manuel Galán, sí, porque ganaron la consulta? Por supuesto que sí, no. Es que ahí esa es la candidatura de Alejandro Gaviria, pero entonces no están comprometidos con un proyecto de coalición, no están comprometidos con... A mí me causa curiosidad que Andrés y que el equipo, sobre todo de Jorge Enrique Robledo, repita tan recalcitrantemente que hemos roto los acuerdos. Claro, cuando yo misma firmé los acuerdos que están registrados ante la registraduría como representante legal de la campaña de Alejandro. Ustedes no los hemos roto. Claro. En ningún momento los hemos roto. Jamás los hemos roto. Pero por lo menos ya Jorge Enrique Robledo ya marcó distancia y ya dice que si gana Alejandro Gaviria no va a reconocer ese resultado. Aquí no me van a meter el todo vale. Usted me perdona. No, señor, pero es que ustedes son unos mentirosos, están mintiendo. Ahí están los acuerdos firmados. Yo misma los firmé, yo también los tengo en la registraduría. Si quieres se los yo cito, estuve Marla. ahí. Si quieres se los cito, Marla, no hay ningún problema, los podemos citar. Pero mientras Andrés revisa los acuerdos... No me puede decir usted, Marla, que es que entonces el problema es solo citarme los 7 puntos del cónclave.
Es No que tengo- Camila, es que cuando Andrés, se yo creo que rompen los tenemos acuerdos, se que... rompieron los acuerdos del cónclave. Y mire, yo estoy diciendo esto, no hace... Es que son muy pasionales, ¿no? no Están un poco no, yo no estoy alterados desde pasional, hace yo estoy varias relajado. semanas. Pero Con Andrés, vea, dignidad. es que aquí hay un tema que se Creo que desprende de tienen esta que hacerle honor al discusión. nombre de su partido y aceptar la derrota con dignidad también. Marla, Así pero veremos aquí nosotros pero venga, en les caso de que propongo- vamos a perdamos. poner un poquito de orden porque estamos ya, no, vamos a encaminar nuevamente el debate. Es que Andrés ha hecho un montón de mentiras. Y yo no Claro, tengo- pero No, vamos a ir pero venga, aclarando poco a Andrés, poco este démosle tema. un segundo también a Marla para que le responda. Usted ha dado ya unas apreciaciones sobre lo que está pasando con esas reuniones, con lo que empezábamos esta discusión alrededor de los encuentros que ha tenido el expresidente Gaviria. Pero Marla, usted además cree que no solo reunirse con el expresidente es seguir en la coalición sin incumplir ningún pacto, sino que tampoco está de acuerdo con que el expresidente Gaviria represente la voluntad de todo el partido. Yo no estoy de acuerdo con que el expresidente Gaviria represente la voluntad de todo el partido. Lastimosamente, el partido tiene un órgano que es el Congreso Nacional del Partido Liberal, en donde las personas que tienen digamos, ese espacio en el Congreso para votar, que son electos en sus departamentos mediante un proceso democrático partidista, eligen a César Gaviria, pues en contra de muchos que no lo queríamos de regreso, ¿no? Es algo que es innegable en la democracia del partido, así sucedió y él es el presidente del partido. Ahora, que muchos no nos sentimos representados ahora por él y no nos sentimos representados en el pasado cuando él votó por Duque, es algo que puedo decirlo a nivel personal. En ese momento yo era presidente del Comité Político Nacional de Jóvenes, no estuve de acuerdo con eso, pero esa es la democracia, y la democracia hay que aceptarla como es, ¿no? Los congresistas, muchos tampoco estuvieron de acuerdo en su momento. El Partido Liberal es un partido actualmente independiente, se declaró en independencia del gobierno, por lo cual cualquier apoyo del Partido Liberal, según la normativa y el acuerdo que se registró ante la registraduría, que repito, yo misma lo firmé, lo analicé, estuve ahí, ese acuerdo dice que no se permiten apoyos de congresistas que hayan sido declarados como bancada de gobierno. El Partido Liberal no es una bancada de gobierno. Yo no entiendo por qué, digamos, tan recalcitrantemente dicen que hemos roto los acuerdos, cuando a la luz legal y al tema literal no hemos fallado, ¿no? Creo que tenemos también que bajarle un poco a la pelea de eso. Yo entiendo que tengamos diferencias políticas, pero es que en este momento no somos enemigos, y como lo dijo Alejandro, yo lo reitero, nosotros estamos en disposición de apoyar al ganador en dado caso de que no sea Alejandro, que yo sé que va a ser Alejandro, estoy segura de que así va a ser, porque le hemos metido mucho corazón a esta campaña, y esta campaña no es de nadie, esta campaña es de la gente que firmó en las calles, de ese 1.500.000 personas que estuvieron ahí para nosotros cuando Alejandro se le recoger las firmas. Y pues que hablemos o dialoguemos con actores políticos es importante porque es una campaña presidencial. Y yo creo que lo más importante, y ese es un error que tiene la izquierda de dignidad, lo digo así, es que no tienen vocación de poder. No estoy diciendo que vamos a aceptar apoyos de ningún índole, simplemente que tenemos que dialogar con los actores políticos, porque de eso se trata la política, es una campaña presidencial. Marla, ya ¿No? hablamos, Entonces, ya hablamos del expresidente César Gaviria, acabamos de tener sus apreciaciones con lo que está pasando alrededor del exministro de Salud Alejandro Gaviria, pero si les parece, cambiemos de frente. Hablemos ahora más de la derecha y de lo que está pasando con Federico Gutiérrez. ¿Ustedes creen Que ahí de pronto sí coinciden. ahí debe ser más fácil ese debate? ¿Ustedes creen que Federico Gutiérrez es el tapado, como han dicho algunos, del uribismo? Arranquemos, Marla, ¿le parece? sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que en general la coalición de la experiencia Equipo por Colombia representa el continuismo que queremos derrotar en las urnas. Y en este caso, Fico Gutiérrez y cualquier persona que gane esa coalición tendría el apoyo indudablemente del expresidente Álvaro Uribe. Por lo cual sí estoy de acuerdo con esa premisa de que Fico es el gallo tapado del uribismo, así como lo sería Char, así como lo sería Barguil. Es decir, no es que sea Federico Gutiérrez él como caballito, como tapado del uribismo, sino la coalición, a su juicio. La coalición es es la coalición del uribismo, porque el candidato que tienen en realidad es un candidato que no está marcando, es un candidato que creo que tiene muy poco chance de pasar. Y que nadie reconoce en ese partido. Ahí está, para la muestra está el botón de que María Fernanda Cabal
y también Ernesto Macías, que son senadores de polos opuestos dentro del mismo Centro Democrático. Los dos, cada uno tiene su candidato en el equipo por Colombia. ¿Usted, Andrés, cree lo mismo? ¿Cree que es la coalición la que está siendo caballito de batalla del uribismo y no solo Federico Gutiérrez? ¿O Sí, ninguno de los dos? Parto diciendo esto, qué lástima que al todo vale lo llaman ahora pragmatismo o vocación de poder. Bueno, eso es debatible, pero bueno, frente a lo de la coalición de la experiencia, mire, todos ellos representan a los mismos con las mismas, representan lo que decía Gaitán en los años 40, representan también el continuismo, representan tratar de mantener en cuerpo ajeno el gobierno de Duque, y ellos lo han manifestado. Ustedes en el debate de Caracol Televisión y La Silla Vacía les hicieron la pregunta: ¿usted cree que Duque es un buen presidente? Y bueno, todos al unísono dijeron sí, Duque es un buen presidente. Eso dice mucho. ¿Cuál es el problema de esa coalición? O en serio, ¿cuál es el problema de la derecha? Es que ninguno de los candidatos está pegando. Ninguno de los candidatos está pegando y la realidad es que el candidato oficial del partido, Oscar Iván Zuluaga, no está levantando como levantó vuelo en la campaña de 2014, y los otros 5 pues están utilizando todo tipo de maquinarias políticas y no a todas las maquinarias, hay algunas maquinarias que están en otros lados, pero están usando todo tipo de maquinarias, de formas politiqueras, de tratar de ver cómo tratan de recoger los votos para quien gane la consulta. Yo lo que digo que más allá de que Fico Gutiérrez sea o no el gallo tapado del uribismo, que eso no lo puedo yo afirmar, lo que sí es que el que gane esa consulta sin duda va a ser una ficha de la clase política y del pensamiento continuista que hay en el país. Y va a ser, y no hay que decirlo sin problema, es una coalición de mermelados y es una coalición duquista. Pero hay que decir que esa coalición está más unida que la de la Centro Esperanza, por ejemplo, y que esos temas sí terminan agotando mucho a los votantes que ven la peleadera todos los días. No hay coincidencias en el centro, que era como la esperanza. Yo no entiendo este tema, digamos, yo hago dos afirmaciones. Primero, la prueba del éxito de la coalición Centro Esperanza es propiamente esa diversidad, ¿sí? Y a pesar de que pues, y muy respetable que Marla sostenga, como dice Alejandro, que están dialogando, a pesar de que en debates públicos, por ejemplo, en Telecaribe, nos comparan a nosotros con José Félix Laforí, no sé por qué razón lo están haciendo, pero lo hicieron. Pero ese es el éxito, es el debate, es la difusión de ideas, y nosotros siempre hemos insistido en ese propósito, es que los miembros de la coalición no somos al unísono una caja de resonancia, sino tenemos nuestras propias iniciativas, y si tenemos debates se tienen que hacer en torno al programa. Andrés, pero es que usted es el éxito. No, pero a usted le parece que ese éxito, ¿a usted le parece que ese éxito una coalición en la que ya Jorge Enrique Robledo dijo que si gana Alejandro Gaviria, él no va a apoyarlo para la primera vuelta presidencial? Pues sí, es muy lamentable que tuviéramos que tomar esa decisión. Nosotros no la quisimos tomar, además porque no es una decisión individual del señor Robledo, del candidato Robledo, como lo han querido mostrar. Es una decisión que se discutió en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Dignidad, y es una decisión que tomamos en el seno mayoritario de una organización en la que hay diferentes voces que no solamente vienen de la izquierda. Marla, le pido respeto, porque la licencia de Dignidad no solamente están representantes de la izquierda y representantes de diversos orígenes. Pero tanto Andrés, nos gusta a nosotros dialogar que tenemos diversidad de orígenes. Claro, pero esa diversidad yo quiero decir algo. Pero esa diversidad que usted está mencionando al final separa, y entonces si es una coalición, supondría uno que son apoyos que van a llegar por lo menos hasta la época de elecciones presidenciales. No, y es que digamos, este fue más bien el talón de Aquiles más que cualquier otra cosa. Aunque se quiere ver esa diversidad como algo positivo, aquí nos dimos cuenta que fue por ahí por donde se fracturó justamente la coalición. Pero sí que sí, cuando total, yo quiero decir algo, si Andrés me permite decir algo. Yo entiendo que Dignidad y que Jorge Enrique Robledo desde el principio, incluso digamos la actitud que él tuvo en el cónclave fue una actitud muy decaída, porque claramente él no quería que Alejandro estuviera en la coalición. Yo entiendo que él no quería apoyarlo desde el principio. No tenemos que ahora que salir a faltar el respeto. Yo creo que aquí el que ha faltado el respeto, Andrés, me disculpas, eres tú,
con esas afirmaciones deshonrosas que has hecho y que tu partido y tu candidato han hecho en contra de mi candidato, que en realidad es lo único que ha hecho es decir, si Jorge gana, lo voy a apoyar, si Fajardo gana, lo voy a apoyar, si gana Galán o Amaya, igual los voy a apoyar. Entonces me parece que eso lastima y que por esa actitud es que la coalición de la esperanza va a ser la menos votada de las 3 coaliciones. Y espero, por el bien del país, que luego de que ganemos, quien sea, ojalá sea Alejandro, de corazón lo quiero porque conozco sus calidades humanas, éticas y morales, ojalá sea Alejandro, pero si no es, espero que la persona que gane tenga la legitimidad que ustedes han fracturado para poder llegar a la primera vuelta y ganarle al candidato que llegue con él a primera vuelta. Porque si no, el país está jodido. Y va a estar jodido por personas como tú que no han hecho más que fracturar la coalición y de cansar a los votantes, porque Colombia no quiere este tipo de discusiones. Colombia está pasando hambre, Colombia no está pasando trabajos. Y la coalición no ha hecho desde el momento 1, incluso desde antes que trae Alejandro Gaviria, tener esas discusiones, y uno no invita a alguien para maltratarlo, ¿no? Dentro de la coalición. Y eso es lo que ha hecho Jorge Enrique Robledo desde antes de que Alejandro estuviera en la coalición de la esperanza. Entonces, por favor, dejemos las faltas de respeto, dejemos la falta de ética, porque lo que ustedes están haciendo es deshonrar el nombre de una persona que no tiene ni una sola investigación en su contra, que es una persona que durante su vida pública ha demostrado ser un funcionario íntegro. Bueno, si ustedes no están de acuerdo con eso, lo lamento, pero eso es la verdad objetiva de las cosas. Es un tema muy polémico, Camila, y ahí están evidenciadas también cómo están los cálculos y también cómo están las posiciones irreconciliables, usted se ha dado cuenta, en la Centro Esperanza. Y hemos escuchado cuáles son las posiciones alrededor de la derecha, del uribismo, de esa suposición de una coalición que está en favor del uribismo, como es la de los exalcaldes, pero también las peleas en la Centro Esperanza y lo que está pasando con el expresidente César Gaviria. Muy corto esta noche el tiempo en este debate que va a tener una semana candente con las pruebas el 13 de marzo en las urnas. Allí estará realmente la última palabra, y un gusto haber conversado esta noche pues con los dos, con sus dos posiciones. Andrés Carmona, gracias por haberse subido al andén. No, a ustedes muchas gracias. No entiendo de dónde hace esas afirmaciones de respeto Marla. Quien ha recibido respeto soy yo, pero bueno, en el mayor de los respetos les agradezco y ojalá sí se puedan hacer los debates al interior de la coalición, que son los debates que no quiere dar Alejandro Gaviria. Siempre en el marco del respeto. Andrés, gracias, buenas noches. Lo mismo, Marla Gutiérrez nos ha acompañado esta noche en el andén. Gracias por subirse como siempre a este espacio donde no se puede atropellar tu opinión. Gracias por ustedes por invitarme. Espero que en la próxima podamos también dialogar con más respeto, ojalá. Y Andrés creo que se fue antes de que pudiera decirle esto, pero si Jorge gana, que sé que no va a pasar, estaré ahí de primera apoyándolo, porque el país necesita una opción de centro de verdad y nosotros sí cumplimos con nuestra palabra y honramos los acuerdos. Ahí se da cuenta, Marcela, Marla, gracias, lo que está pasando en esa coalición. Y de nuevo el detonante son las reuniones, es el expresidente Gaviria, y otra vez lo que pueda pasar después de las consultas. Será clave el resultado de lo que pase este 13 de marzo en una semana, porque después de esas consultas, cuando ya están definidos los candidatos presidenciales, cómo se muevan los apoyos, cómo se muevan los partidos y qué pase en las coaliciones, si siguen o no unidas, pues va a marcar el resto de la campaña política. Sí, señora, porque después del 13 de marzo sabremos quién es quién y van a destapar entonces sus cartas y su identidad, y sabremos entonces si Alejandro Gaviria sí es el caballo de Troya en la Centro Esperanza y si Federico Gutiérrez es el gallo tapado del Centro Democrático. Eso solo lo sabremos en las urnas con los resultados. Una nueva pausa este viernes en el andén y regresamos con 3 candidatos que le apuestan al Congreso de la República con propuestas de jóvenes para jóvenes. Ya venimos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, Marcela, y seguimos en este viernes del andén, el andén para que no atropellen su opinión, que como les decíamos al principio, pues estamos a una semana de ir a las urnas y por eso abrimos el espacio para que sigamos conociendo a candidatos al Congreso de la República. Si usted ya sabe por quién va a votar, pues este espacio le sirve para escuchar esas propuestas de sus candidatos, y si no lo sabe, con mayor razón, aquí le seguimos presentando a jóvenes que tienen propuestas para jóvenes. Usted tiene una invitada, arranquemos con una mujer. Sí, señora, porque hay muchos problemas que tienen hoy los jóvenes en el país, el desempleo que es de más de 20%, es muy difícil para un joven recién graduado, Camila,
encontrar trabajo. El primer empleo. Claro, porque le piden experiencia, pero al mismo tiempo no le dejan adquirir esa experiencia. Entonces vamos a hablar de este y otros temas con nuestros invitados y vamos a empezar con Laura Viviana Vaca, que es candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del Centro Democrático. Hola Laura, buenas noches y gracias por subirse al andén. Buenas noches para todos. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos compartir las propuestas con los jóvenes. Me presento, yo soy Laura Vaca Perilla, soy abogada de profesión, tengo 30 años, mamá de 2 hijos y hago política porque creo que este es el vehículo que nos permite a todos construir país. Hay que ir a esa gran caja de herramientas que es el Congreso de la República, a trabajar por todos, por los jóvenes y a representar esa renovación en la política que el pueblo colombiano está pidiendo. Claro, Laura, ¿por qué usted le va a apuntar o le va a ayudar a los jóvenes si llega al Congreso de la República? ¿Cuál es esa bandera o esa apuesta que hace en favor de quienes hoy en Colombia están pidiendo oportunidades de empleo, pero también están teniendo necesidades de educación? Solo por mencionar 2 ejemplos. Bueno, de nosotros son 3 banderas enfocadas a la juventud y les voy a contar un poco mi caso para que entiendan cómo a través de eso que yo viví es que fundamento mi propuesta. Yo fui mamá a los 21 años, una mamá muy joven en una sociedad que entiende que la maternidad es un obstáculo para salir adelante. Hoy mi propuesta es una propuesta de acompañamiento a una legislación que permita generar un vínculo laboral efectivo a todas esas madres jóvenes de nuestro país. Ha sido tanta la carga que ha asumido la maternidad que hoy en día vemos que los empresarios o quienes generan empleo creen que las mujeres tenemos una carga biológica extra y somos menos apetecibles, por así decirlo, a la hora de vincularlos laboralmente. Porque cuando nosotras asumimos ese rol de la maternidad, a veces tenemos que ausentarnos de nuestro cargo laboral para compartir con nuestros hijos o para suplir esas necesidades. Hay que desvirtuar esa carga que le han impuesto a las mujeres de que la maternidad es un obstáculo y que no les permite cumplir con los objetivos laborales. Y hay que apuntarle a una legislación que proteja, apoye y acompañe a las madres jóvenes de nuestro país. Mostrarles otros panoramas, que se permita que ellas se vinculen laboralmente, que reduzcan sus horas en las empresas para que se les permita trabajar de manera virtual desde las casas y así de alguna manera sopesar esa gran carga que le ha impuesto la sociedad a la maternidad. Lo digo yo, hablo con experiencia, quiero llegar a ese Congreso de la República a ser esa voz de las mamás jóvenes colombianas, a propender por una paz laboral y ofrecerles beneficios a esas empresas que de alguna manera fomenten la contratación de madres jóvenes en nuestro país. La segunda de ellas tiene que ver con la educación. En Bogotá contamos con 20 localidades, pero solamente 15 centros de estudio del SENA. Una de nuestras propuestas bandera es aumentar las facultades y el presupuesto del SENA para que pueda llegar a todos los rincones de Bogotá. Lo siguiente, ¿por qué? Porque Bogotá es una ciudad de difícil acceso. La movilidad y la inseguridad hacen de las suyas. Hoy tenemos con que Suba, que es la localidad con mayor población en Bogotá, no cuenta con un centro de estudio del SENA. Al Sumapaz, que es la localidad con mayor extensión en territorio, tampoco hay un centro de estudio del SENA. Ciudad Bolívar no tiene un centro de estudio del SENA, Usaquén no tiene un centro de estudio del SENA. Es decir, que la cantidad de jóvenes que existen en Bogotá tienen que ir a educarse o a formarse a través de un instituto como el SENA en solamente 15 centros de estudio que no dan abasto, pero que además complican el acceso. En Bogotá no hay una movilidad efectiva, lo que hace que no podamos desplazarnos de manera óptima. Y la inseguridad también ha hecho de las suyas, pues en vez de seguir teniendo a ese Estado allá o a ese SENA en esos pocos centros de estudio, pues saquemos el Estado de esas oficinas y llevémoslo a los rincones de difícil acceso. Hay que duplicar al menos la presencia del SENA para que pueda llegar a esas localidades con mucha población joven, pero esas localidades que son de difícil acceso. Así garantizamos no solamente que los jóvenes puedan profesionalizarse y educarse, sino que también le vamos a permitir que teniendo centros de estudios en esas localidades apartadas, los adultos mayores también puedan capacitarse, aprender un oficio y vincularse de alguna manera. Esto empalmado con la ley que sacó la bancada del Centro Democrático, que propende
porque las prácticas estudiantiles sean contadas como experiencia laboral. Las prácticas profesionales, las de la universidad. Sí, señor. Las prácticas profesionales y también las prácticas que se hacen cuando uno sale del SENA, pues sean contadas como experiencia laboral, y concuerda con lo que ustedes decían al principio, y es que no puede volverse una tranca en la rueda el tema de no tener experiencia cuando uno va a acceder a ese primer empleo, que esa es la mayor dificultad a la que se enfrentan los jóvenes de este país, porque les ofrecemos educación, les garantizamos que aquí los vamos a educar, que pueden ir allá a acceder a la educación, pero no les ofrecemos un empleo. Laura, sí, pero yo le quiero hacer una pregunta en este punto, porque en Colombia el problema muchas veces no es de leyes, sino que las leyes no se cumplen, porque aquí está la ley del primer empleo, recientemente salió la ley de licencia compartida, precisamente. De matrícula cero, hablando de educación. Exactamente, para estimular precisamente que los jóvenes puedan entrar al mercado laboral, y también lo que usted hablaba que es muy importante, y es la equidad de las mujeres, porque si el desempleo juvenil es alto, el desempleo juvenil de las mujeres es el doble de alto. Entonces, sin duda, este es un problema muy, muy grande. Pero entonces, la pregunta puntual es, el problema muchas veces no es de leyes. Usted precisamente va a llegar, dice, tiene unas propuestas. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? ¿Simplemente presentar las leyes, o por qué no también en control político? ¿Por qué las leyes que están hoy no están funcionando y no están generando ese resultado para reducir, por ejemplo, el desempleo? Como usted lo dice, nosotros somos un país lleno de leyes. Somos un país leguleyo que saca saludos a la bandera con las leyes, pero que no asume dentro de esa aprobación de las leyes la manera como se va a cumplir. Hay que hacer control político para saber en qué están las entidades, cómo están cumpliendo, que va en armonía con lo que yo le decía a usted. Hay que sacar al Estado de esas oficinas, hay que sacar esas leyes que solo quedan allá en la relatoría del Congreso y ponerlas en práctica, que se cumplan, que sean efectivas, que no dependan de una rivalidad entre el Congreso o el congresista que sacó adelante la ley y quien la ejecuta, sino que sea un tema de armonía que nos beneficie a todos. Usted hablaba de que la cifra de desempleo de mujer es muy alta. Usted no se imagina lo mucho que ese porcentaje cobija a las mamás. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en el radar la manera de cómo vamos a disminuir esa carga que genera la maternidad en cuanto al tema laboral. Claro. A las mujeres nos tienen al margen entre las edades reproductivas porque nos consideran una carga extra. Hay que mostrarle a ese empleador y a ese empresario que a través de una política o de un ejercicio del ejecutivo se puede balancear esa carga, y él, por el contrario, va a generar beneficios cuando contrate a esas mujeres que son mamás o que están en edad de ser mamás. Es Laura Vaca, candidata a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático. Quiero, Laura, hacerle una pregunta final en la que estamos además conversando con todos los aspirantes al Congreso de la República. A una semana de ir a las urnas, ¿cómo va eso de hacer campaña política? ¿Cómo van las apuestas? ¿Y qué tan fácil o difícil ha sido este proceso electoral? Le voy a decir varias cosas. La primera, hacer política en Colombia es muy difícil y se dificulta aún más cuando uno es mujer. Yo he hecho mi campaña en las calles, recorriendo cada rincón de Bogotá. Salgo desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, en bus, en Transmilenio, en bicicleta, caminando, un diálogo permanente con los ciudadanos, porque esa es la manera que creo yo que se debe hacer la política, escuchando a la gente, que sea la gente la que nutra las propuestas de nosotros. No ha sido fácil. Para mí, que soy mamá, vuelvo y les recalco con el tema, implica un doble esfuerzo, porque yo debo sacarle tiempo también a esta candidatura para seguir siendo mamá. Yo no dejo de ser mamá por ser candidata, sino que por el contrario tengo que cumplir con todos esos roles. Ha sido difícil, pero me la he gozado, he aprendido muchísimo y sigo convencida del propósito que me trae acá, y es que la política de servicio a los demás nos permite entre todos construir país. Me he encontrado en la calle con candidatos de otros partidos que representan otro tipo de ideologías, y ha sido muy grato ver cómo a todos nos une el mismo propósito de construir a través de lo que nos hace diferentes, pero que en teoría nos pone en lo mismo. A todos nos preocupa lo mismo. Depende del ideal político que representemos, todos buscamos que mejores oportunidades para todos, llegar al Congreso a hacer un gran trabajo y propender por los derechos de esas personas que nos han elegido. Bueno, y finalmente, Laura, la invitación a que voten por usted, el número en el tarjetón y demás, para que las personas que se sienten identificadas con sus propuestas y con lo que nos acaba de contar, pues la tengan en cuenta el día que vayan a las urnas.
Bueno, los invito a que me acompañen con su voto este 13 de marzo, marcando en el tarjetón de Cámara por Bogotá el logo del Centro Democrático y el número 106. Esta es una propuesta que le apuesta a la renovación en la política, a la defensa de la familia, de las madres jóvenes de nuestro país, de la institucionalidad del Estado y de esos valores que nos definen como sociedad, que es momento de ir a rescatarlos a esa caja de herramientas que es el Congreso de la República. Muchas gracias, Laura. Gracias por haberse subido esta noche al andén. Marcela, ahí están propuestas enfocadas en las mujeres jóvenes, propuestas además que buscan fomentar el empleo, sobre todo de las mujeres. Y vamos a seguir conversando con distintos candidatos que se suben al andén y por eso saludamos ahora otro de nuestros invitados especiales esta noche. Del Centro Democrático nos vamos al partido de la U en coalición con el Partido Conservador y saludamos entonces a Felipe Uzcategui, quien es también candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Felipe, buenas noches y también gracias a usted por subirse al andén de Blue Radio. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos oyen a esta hora. Felipe, arranquemos con sus banderas. Insistíamos al principio que este es un espacio para conocer las propuestas de los jóvenes por los jóvenes, así que si le parece, ¿cuál es esa apuesta suya en favor de una población que hoy está pidiendo a gritos participar en política, que tiene además muchos reclamos sociales y en donde la confianza está puesta en quienes los van a representar? Bueno, yo creo que el país debe hacer primero una reflexión grande porque es el periodo de la historia en donde hemos tenido un grupo poblacional más educado y en donde menos tenemos oferta de empleo. Entonces estamos teniendo una brecha importante en cómo se está comportando la sociedad en esos jóvenes y cómo los estamos recibiendo a esa participación en sociedad. Entonces lo primero que yo propondría es esa flexibilidad laboral, que se puedan regular las horas, que se pueda hacer todo lo que decían ustedes. Las leyes ya están, pero sí hay que hacer una reglamentación. Entonces, que este trabajo por horas pueda tener prestaciones sociales, que pueda tener todo lo que necesita un joven para estar cubierto en pensión, en salud. Es muy importante lo que Felipe, perdóneme, yo lo interrumpo ahí porque es que hoy los cálculos políticos muestran que muy posiblemente la bancada mayoritaria en el Congreso va a ser la de la izquierda, la de la oposición hoy al gobierno de Iván Duque, pero estos sectores políticos se oponen a eso que usted dice, a la flexibilidad laboral, y han puesto el grito en el cielo, y esa fue una de las razones además de las protestas muy fuertes que hubo el año pasado en Colombia. Entonces, ¿cómo hacer para lograr que esto sea realidad cuando hay sectores tan cerrados y que ven esto como una reforma laboral express que se quiere meter en el Congreso? Eso es cierto, pero es que las reformas laborales que hemos tenido han ido en detrimento de los beneficios que tienen los trabajadores. La prestación de servicios y estar pagando todos los meses la planilla, eso la gente ya está cansada, y por supuesto hablarles de flexibilidad laboral lo van a tomar como algo malo, pero también hay que tener una realidad, y es que los jóvenes no tienen 8 horas para estar trabajando. Por supuesto, hay que ofrecerles que puedan hacerlo por horas y que en esas horas se garanticen que tengan cubierta su seguridad social. Es un trabajo de hacer entender que es una realidad, que es imposible estar metido 8 horas. A mí me tocó estudiar y trabajar al tiempo. Yo trabajaba en el Congreso de la República, trabajaba en una UTL y era bastante difícil, y si no era porque el congresista me permitía ir a la clase y volver, pues no habría podido lograr hacer ese proceso conjunto. Entonces no podemos tener a un joven metido 8 horas en una oficina y saliendo a correr. Hay que tener unos espacios en los que pueda trabajar, y eso pues pasa en otros países, y yo creo que es más de entender cómo esto sí puede ser beneficioso y no va en detrimento de la calidad laboral. Pero Felipe, ¿usted cree, Felipe, que esa propuesta será fácil de negociar con los empresarios colombianos? Porque esa teoría de una reforma express y ese fantasma de la posibilidad de que sea una reforma express en el Congreso, ¿qué también puede caer entre el empresariado, que al final es el que va a contratar a los jóvenes? No, pero no sería una reforma express, sino una reglamentación del trabajo por horas para que puedan tener una calidad y una seguridad social que les permita tener ARL, la EPS cubierta, acceso a una caja de compensación familiar al tiempo que van estudiando. No sería una reforma laboral.
Pero eso no es lo que piensan algunos sectores. De hecho, Felipe, yo creo que usted lo sabe mejor que nosotras, en el Congreso el argumento principal para frenar esa propuesta que la había presentado incluso el Centro Democrático era que esto iba en detrimento de los derechos y las garantías de los jóvenes y que por el contrario, en lugar de darles más oportunidades, lo que iba a hacer supuestamente era pues ponerlos en unas condiciones donde iban a ganar menos salario, iban a tener unas condiciones muy precarias hablando en términos laborales. Sí, pero en este momento eso no está reglamentado y los jóvenes están trabajando sobre condiciones que no les cubren toda esa seguridad social. Entonces, es decir, reglamentarlo y garantizarlo siempre va a ser mejor. Así tenga que tener unos costos de trámite, de negociación, pero en este momento no está reglamentado. Siempre va a ser mejor tener unas garantías laborales a que vayan hoy y les paguen por meseros, que entren a las 11 y salgan a las 3 y les paguen cualquier cosa, no tengan seguridad social, no tengan EPS, no estén cotizando a la pensión ni a salud. Ese tipo de cosas siempre va a ser mejor tenerlas cubiertas. Felipe, en este caso esa propuesta, si usted llega al Congreso de la República con esta bandera, ¿va a trabajar exclusivamente para esa flexibilidad en pro de los jóvenes o aplicaría a toda la población colombiana? Pues yo creo que tiene que aplicar a toda la población colombiana, pero mayoritariamente buscando que beneficie a los jóvenes, que puedan tener unas horas de trabajo que les permitan cubrir el transporte, que les permitan cubrir las copias, el almuerzo, y que puedan tener una tranquilidad para estudiar sin que estén metidos en una oficina 8 horas. Y eso usted ya lo tiene escrito, ya tiene el proyecto de ley, ya está listo para que si lo eligen, llega ya el 20 de julio y radicarlo y empezar a pedalear eso que no es fácil. Usted sabe cómo se mueve el Congreso y lo difícil que es sacar adelante proyectos. Pues yo, por fortuna, sí cuento con un equipo bastante numeroso, importante en términos legislativos. Pues toda mi experiencia, yo llevo más de 10 años trabajando en el legislativo, en TL, he sido enlace de diferentes entidades del Estado y pues muchas personas que me han acompañado, que he conocido en ese proceso, están en la campaña y tenemos ese y otras ideas. Esa es una apenas la que les estaba diciendo. Hay otra que es frente a los espacios de participación política en 2 escenarios específicos, uno en los CMJs y otro en el acceso al Congreso. En los CMJs yo creo que hay un error en la ley. No podemos tener niños de 14 a 17 años enfrentándose a alcaldes locales, a concejales. La formación política debe ser mucho más rigurosa en el colegio y salir a los 18 a ocupar todos esos espacios de participación política. Y tampoco va en relación con nuestra realidad nacional en que podamos tener jóvenes hasta los 28 años sin trabajar. Un CMJ o un consejero de juventud no puede trabajar y nadie en Colombia o muy pocas personas pueden darse el lujo de comenzar a trabajar y a generar ingresos después de los 28. Entonces, ahí yo haría esas modificaciones, las he hablado con los jóvenes. En el partido de la U tuve una escuela para los CMJs en los que les enseñábamos pues marketing político y un montón de cosas y sé que ellos entienden y están de acuerdo con esto. No podemos tener jóvenes hasta los 28 años desempleados. Claro. Felipe, una pregunta final que la hacíamos más temprano con Laura. ¿Cómo es hacer política en Bogotá? En su caso, ¿cómo le ha ido en esta política y esta aventura que está próxima a evaluarse en las urnas el próximo 13 de marzo? Pues la verdad yo me he sentido muy contento. A mí me preguntan que por qué joven en partidos como la U y el Conservador, y lo que yo, mi convicción y como le hablo a la gente es que no es viable vender la idea de renovar un Congreso si primero no se renuevan los partidos. Entonces eso es mi empeño, es lo que he hecho. Yo tuve la fortuna de ser el secretario general más joven del partido de la U, con 28 años. Sé que es que nos den las oportunidades a los jóvenes y cómo poderlas aprovechar, y creo profundamente que hay que renovar los partidos para lograr renovar el Congreso. Muy bien, Felipe. Y pues, la invitación a que voten por usted. Ese minutico para invitar a la gente. Que me acompañen este 13 de marzo marcando la coalición del Conservador y la U, y el 118 es el último recuadro del tarjetón. Es muy fácil de ubicar. Si me pueden acompañar todos los jóvenes que nos oyen, estaré muy agradecido y estaré trabajando por todos ellos.
Muy bien, Marcela, pues estamos escuchando a los candidatos al Senado de Colombia, en este caso a la Cámara de Representantes, y vamos también pues a escuchar ahora al Senado para que tengamos una visión global de lo que pasa en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa en el andén, ya regresamos con más candidatos y obviamente con más posturas políticas. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y acabamos de escuchar en este viernes del andén a Laura Vaca, una posición en Bogotá de cómo es hacer campaña para llegar al Congreso de la República, ella desde el Centro Democrático. Y como mujer. Y como mujer. También escuchamos lo que estaba pasando alrededor de Felipe Uzcategui, otro candidato que hace campaña en Bogotá. Pero ahora nos vamos a escuchar las voces de las regiones, Camila, donde también, sin duda, hacer política es muy difícil. Si en Bogotá es difícil, imagínese usted cómo es en las regiones. Nos vamos entonces para el departamento de Santander, porque allá está Juan Sebastián López, quien es candidato a la Cámara de Representantes por la coalición Centro Esperanza y se suma a esta hora al andén de Blue Radio. Hola, Juan Sebastián. Hola Marcela, hola Camila, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Juan Sebastián, arranquemos con la bandera de los jóvenes. ¿Por qué usted decide hacer política, aspirar al Congreso de la República con propuestas para jóvenes que están haciendo tantas exigencias hoy en el país? Bueno, lo primero es que este es un país joven, el promedio de edad está prácticamente rondando los 30 años y necesitamos mayor representación en el Congreso de la República, entre otras porque quienes están, por ejemplo, representando a mi departamento, a Santander, en el Congreso, no lo han hecho bien. Ya llevamos 2 congresistas santanderianos que han perdido sus curules por causas asociadas a la corrupción, y si no nos metemos nosotros, los que queremos cambiar este país y este departamento, a la política, por más difícil que sea, entonces ¿quién lo va a hacer? Nos toca a nosotros, en medio de las dificultades, decirle a la gente, no somos de los mismos con las mismas, ayúdenos que queremos renovar el Congreso, y esa es la aspiración. Yo creo que Santander tiene muchísimo por dar, pero siempre y cuando tengamos una clase política que se corresponda con lo que merece el departamento y no que se atraviese en los sueños de desarrollo que tenemos. ¿Y cuáles son esas propuestas puntuales? La lucha contra la corrupción, sin duda, usted, me imagino, se refería, entre otros, al ex senador Richard Aguilar, pero ¿cuáles son esas propuestas puntuales para beneficiar a los jóvenes que hoy tienen tantos problemas como el desempleo, la falta de oportunidades para acceder a la educación de calidad, entre muchos otros? Mira, la principal propuesta es que nuestro país está siendo mal gobernado en materia económica. Hoy en día pasamos de que cada colombiano debiera 1 millón de pesos hace unos 30 años a que cada colombiano hoy está endeudado por 14 millones de pesos. Y no porque uno haya pedido un préstamo en un banco, es porque el gobierno se endeuda y luego no lo cobra con 19 reformas tributarias que han hecho en los últimos 30 años. Yo le digo a los jóvenes de Santander y de Colombia, si no nos ponemos las pilas, cuando nos demos cuenta, a nombre del gobierno, nos han endeudado en 30, 40, 50 millones. Entonces, necesitamos renegociar esos tratados de libre comercio que nos están saliendo supremamente costosos y, sobre todo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo y las que nos pueden ayudar a salir adelante. Lastimosamente, el sistema tributario y el gobierno clava a las empresas pequeñas con más impuestos y solamente ayuda a los grandes capitales internacionales. Juan Sebastián, pero ¿cómo lograrlo? Porque el problema quizá no es de leyes, sino de cumplimientos y de que lo que se legisle sí vaya a la realidad. ¿Cómo materializar eso que suena en la práctica pues tan necesario en el país, pero que es tan difícil de cumplir? Mira, lo primero es cambiar esa concepción de que nosotros podemos vivir comprando, por ejemplo, celulares, computadores, aplicaciones, ropa o comida de afuera. Yo no me opongo a que nosotros comerciemos con el mundo, lo podemos hacer, pero tenemos que ser inteligentes en cómo lo hacemos. Una cosa es que nosotros importemos tractores, que los necesitamos y además no los producimos en Colombia, pero otra cosa es que nosotros empecemos a importar cebada, trigo, frijol, arroz, tantos alimentos que podemos producir en Colombia con capital y con mano de obra local. Lo mismo que el sector de las confecciones. Yo les cuento, Camila y Marcela, que el área metropolitana de Bucaramanga era una potencia nacional en materia del sistema moda, calzado, confecciones, joyería, diseño. Todo eso lo hemos ido perdiendo con el mercado asiático y eso significa desempleo de muchas mujeres que trabajan en el sector de confecciones, desempleo de muchos hombres que trabajan en la metalmecánica, en la manufactura, que si nosotros no defendemos nuestras fuentes de empleo, pues por eso es que está aumentando el desempleo como lo está. Les pongo este ejemplo, Barrancabermeja,
donde está la empresa más importante del país, la refinería de Ecopetrol. Antes era una ciudad donde las personas se iban a desarrollar un proyecto de vida, a ganar bien, a hacer platica para sacar adelante a sus familias. Hoy en día, lastimosamente, es una de las ciudades de Colombia con mayor desempleo. Y el desempleo, que ya es grave en el país, cuando se trata de jóvenes, se duplica, y si hablamos de mujeres jóvenes, es prácticamente cerca del 40% de desempleo. Entonces, hay unos sectores estratégicos que debemos ayudar, porque además son muy intensivos en mano de obra femenina. Bueno, Juan Sebastián, y finalmente la invitación a que los jóvenes santandereanos y pues todos los habitantes de este departamento del país voten por usted el próximo 13 de marzo si se sienten identificados con sus propuestas y con lo que usted nos acaba de contar aquí en el andén. No, estamos mal representados los santandereanos y llevamos muchos años, tenemos 2 exgobernadores en la cárcel, 2 congresistas que han salido del Congreso por causas asociadas a la corrupción. Este 13 de marzo tenemos una oportunidad de alzar nuestra voz a través del voto libre, del voto consciente. Acá les cuento a la audiencia de ustedes que en Santander hay candidatos que tienen 40, 50, 100 vallas, que yo les hago las cuentas y hace rato se volaron los topes de financiación electoral porque se están gastando miles de millones de pesos. Algunos nos dicen, no, ustedes están locos, no van a poder ganar una campaña sin invertir millonarios recursos. Yo creo que sí, cada vez hay una ciudadanía más consciente que sabe el poder que tiene su voto y que va a salir el 13 de marzo a respaldar a quienes queremos renovar el Congreso, no solamente por ser jóvenes, sino porque llevamos unas ideas y unas prácticas nuevas y queremos derrotar a la politiquería. Entonces los invito a que salgan con su dignidad, con su memoria el 13 de marzo y voten por Centro Esperanza y número 107 para representarlo dignamente en la Cámara. Es Juan Sebastián López, uno de los aspirantes a la Cámara por Santander, que lo hace por Centro Esperanza. Mucha suerte, ya están próximos a ese examen final en las urnas y volveremos a conversar de todos estos temas. Gracias por haberse subido al andén. Muchísimas gracias a ustedes, que les siga yendo muy bien y que tengan buena tarde. Marcela, posiciones, candidatos, ¿qué es lo importante? Escuchar sus propuestas, poder conocerlos y tomar decisiones antes de ir a las urnas, una cita muy importante que tendremos la próxima semana. Y esperamos el próximo viernes poder tener a algunos otros sectores, otras voces que puedan contar sus propuestas, porque sí está muy difícil, Camila, son muchos candidatos y pues evidentemente no da tiempo para lograr incluirlos a todos los que quisiéramos, pero vamos a intentar abrir nuevos espacios para que el último día que nos queda entonces antes de ir a las urnas podamos escuchar esas propuestas. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver el próximo viernes en el andén de Blue Radio. Marcela, gracias, feliz fin de semana. Igualmente, y gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Arranca la última semana de la campaña, esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.